No lo perdonaré jamás. Con esta frase fría, directa y desgarradora, Miriam Hernández rompió el silencio tras meses de rumores, especulaciones y dolor contenido. Después de 35 años de matrimonio con Jorge Saint-Jean, la cantante chilena decidió hablar. Y lo que reveló dejó helados a sus seguidores. La mujer dulce y romántica que cantaba al amor fue víctima de la peor traición, y de la forma más humillante. La historia que parecía sacada de una novela oscura se convirtió en su realidad. Mientras Miriam recorría escenarios y acumulaba premios, su esposo, el mismo hombre que manejaba su carrera y que decía admirarla, tejía una doble vida con una mujer mucho más joven, integrante de su club de fans, a la que habría convertido en una réplica física de la propia artista. La razón, supuestamente, una obsesión enfermiza que terminó por destruir un hogar entero. Todo comenzó en silencio. No hubo gritos, no hubo peleas públicas, solo miradas esquivas, silencios incómodos y una distancia emocional que fue creciendo hasta volverse insoportable. Miriam, entregada a su música y sus fans, jamás imaginó que quien compartía su cama estaba al mismo tiempo forjando una conexión clandestina con una joven llamada Darlene Gómez, de apenas 32 años. Ella no era una desconocida. Formaba parte activa del club de fans de Miriam, la seguía en redes, asistía a sus conciertos y tenía contacto directo con Jorge, bajo el pretexto de ayudar en la organización de eventos. Nadie lo cuestionaba, era una fan entregada, decían, pero lo que se ocultaba era mucho más retorcido. Todo cambió cuando algunos miembros del equipo comenzaron a notar algo inquietante: la apariencia de Darlene empezaba a cambiar. Su rostro, su peinado, su maquillaje, incluso su forma de vestir, recordaban cada vez más a Miriam. Fue entonces cuando alguien lanzó la bomba: esa mujer se está convirtiendo en ella. Y no era una simple coincidencia. Según fuentes cercanas, Jorge Saint-Jean habría financiado varias cirugías estéticas para que Darlene se pareciera lo más posible a la cantante. La obsesión había cruzado todos los límites, y detrás de cada transformación física había un mensaje claro. Quería reemplazar a Miriam, no solo en la vida de Jorge, sino en su identidad artística. El quiebre definitivo llegó en silencio, como llegan las verdades que duelen más. Fue a través de una persona del entorno de Jorge que Miriam recibió la confirmación que tanto temía. La infidelidad no era una suposición, era un hecho. Y lo más cruel no fue solo la traición amorosa. Fue descubrir que él había utilizado dinero compartido, recursos de la pareja, para embellecer y mantener a la mujer que la estaba suplantando. Sentí que me arrancaban el alma, habría confesado Miriam a su círculo íntimo. No solo me mintió, no solo me engañó, me ridiculizó, me humilló, y lo hizo durante años, a la vista de todos. Miriam optó por el silencio cuando todo estalló a fines de 2024. Emitió un breve comunicado donde solo se anunciaba la separación con respeto, sin escándalos. Pero por dentro, la tormenta era brutal. La artista guardó todo ese dolor para proteger a su familia, especialmente a su hijo, quien no solo era su sangre, sino también su nuevo representante. Sin embargo, el silencio tenía fecha de caducidad. Y llegó. Fue en enero de 2025 cuando Miriam rompió el silencio con una frase que quedará marcada para siempre. Él no se merece ni mi odio ni mi perdón. Se acabó el amor, y con él, se acabó todo. Mientras la prensa explotaba con titulares, Miriam se preparaba para uno de los retos más importantes de su carrera: presentarse en el Festival de Viña del Mar. Sabía que no podía fallar, que tenía que demostrar que seguía en pie. Y lo hizo. Cantó como nunca antes, con el alma desgarrada, con lágrimas contenidas y una fuerza que solo tienen las mujeres traicionadas que no se rinden. Fue ahí donde el público la ovacionó y le entregó la gaviota de platino. No solo como artista, sino como símbolo de valentía, de resiliencia, de dignidad. Lo que nadie vio fue lo que ocurrió tras bambalinas. Miriam rompió en llanto. Abrazó a su hijo y le dijo: esto es por mí, por lo que me quitaron y por lo que me voy a volver a construir. Miriam Hernández no es la misma. El escándalo, lejos de destruirla, la liberó. Ya no tiene que fingir sonrisas ni esconder el dolor. Su nuevo enfoque está en su música, en sus fans y en sí misma. Su hijo, convertido en su mano derecha, ha sido su mayor apoyo. Y aunque el dolor sigue presente, ella ya no lo oculta. Lo transforma.
Yo no nací para ser víctima, dijo recientemente en una publicación. Nací para amar, y si ese amor me fue traicionado, eso no dice nada de mí, pero sí todo de él. Yo la conocí como fan, nunca imaginé que terminaría quitándome a mi esposo. Con esta confesión, Miriam Hernández reveló lo impensable: la mujer que destruyó su matrimonio no era una desconocida. Era una admiradora, una fanática que no solo se infiltró en su entorno más íntimo, sino que, poco a poco, comenzó a transformarse en una amenaza silenciosa, hasta convertirse en una copia física de ella misma. La historia se vuelve más oscura cuando se confirma que la joven llamada Darlene Gómez no solo tenía acceso al entorno profesional de la cantante, sino que habría mantenido una relación paralela con Jorge Saint-Jean durante al menos 3 años, en absoluto secreto. Darlene no era cualquier seguidora. Era una fan activa, conocida por enviar regalos, crear páginas de apoyo y seguir a Miriam en cada concierto. Gracias a su insistencia y carisma, logró acercarse al equipo de producción y, más tarde, a Jorge, quien, según fuentes internas, la contrató como asistente temporal en eventos privados. Miriam, confiada y ocupada en su carrera, jamás imaginó que entre bastidores se estaba tejiendo una historia de traición y manipulación. Ella era amable, atenta, pero demasiado pendiente de todo lo mío. Siempre preguntaba qué perfume usaba, qué cremas, cómo me maquillaba, habría comentado Miriam a su círculo cercano. Nadie se alarmó, hasta que comenzaron a notar un cambio físico inquietante. Algunos colaboradores notaron que Darlene comenzó a operarse la nariz. Luego el mentón. Después el busto. Cambió su cabello, sus cejas, sus labios. Todo apuntaba a una imagen, la de Miriam. Pero lo más impactante fue descubrir quién estaba financiando todo eso: Jorge Saint-Jean. Según una fuente del entorno del artista, Jorge habría pagado al menos 3 procedimientos estéticos en clínicas privadas de Miami y Santiago. No lo hizo con su dinero personal, sino con cuentas vinculadas a la sociedad conyugal. Es decir, el mismo dinero que Miriam generaba con sus giras y conciertos. Era como si usara mi esfuerzo para crearme una doble y reemplazarme, habría dicho entre lágrimas la artista. El nivel de frialdad fue tal que, en una ocasión, Jorge viajó, por trabajo, a Colombia, mientras Miriam estaba en México. En realidad, fue un viaje romántico con Darlene, que luego compartió fotos en su cuenta secundaria de Instagram, una cuenta que eliminó apenas estalló el escándalo. Lo que terminó de encender la alarma fue un mensaje anónimo. Miriam recibió un sobre sin remitente en su oficina. Adentro había 3 fotografías impresas: Jorge abrazando a Darlene en un hotel en Medellín, tomados de la mano, besándose. También venía una captura de pantalla de un depósito bancario de más de $3.800 a nombre de Darlene Gómez, realizado desde una de las cuentas corporativas manejadas por Jorge. Fue ahí cuando la cantante confrontó a su esposo. Él no lo negó. Según una persona cercana que presenció la conversación, Jorge solo alcanzó a decir: "Te juro que lo mío con ella comenzó cuando tú ya no estabas para mí". Esa frase no solo destrozó a Miriam, también la enfureció. Porque era falsa. Ella había estado siempre, en el escenario, en casa, en su familia. Pero él, simplemente, eligió a otra. Y peor aún, a alguien que se disfrazaba de ella. Tras esa confrontación, Miriam descubrió más. Darlene no solo se había hecho cirugías para parecerse a ella. También cantaba sus canciones, grababa videos imitándola y hasta subía covers a TikTok vestidos con réplicas del vestuario de la cantante. En uno de los videos, incluso, usaba una peluca y decía: "Yo soy Miriam, la verdadera". Ese video fue eliminado días después del escándalo, pero ya muchos lo habían visto. Algunos fans lo compartieron indignados, otros con incredulidad. Lo cierto es que Darlene había cruzado la línea entre fanatismo y psicopatía. Mientras todo esto salía a la luz, Jorge Saint-Jean se mantuvo en silencio. No dio declaraciones, no hizo comunicados, y optó por desaparecer de los medios. Algunos dicen que huyó a Miami, otros que se refugió en el sur de Chile. Lo único claro es que ni siquiera pidió perdón públicamente. Miriam, en cambio, siguió trabajando. Pero el daño ya estaba hecho. Mi imagen fue duplicada, mi dignidad pisoteada y mi confianza asesinada. Pero yo no me voy a rendir, habría dicho en una conversación privada con su equipo de trabajo.
A partir de ese momento, la artista cambió completamente su estructura personal y profesional. Desvinculó a todos los colaboradores que trabajaban con Jorge. Canceló contratos firmados por él sin su consentimiento. Asignó a su hijo como nuevo representante legal. Reestructuró su equipo con mujeres de su confianza y sin vínculos pasados con su exesposo. Lo más impresionante fue la reacción de sus seguidores. Lejos de juzgarla, la apoyaron masivamente. Las redes se llenaron de mensajes como: Miriam, estamos contigo, eres más fuerte de lo que crees. Esa mujer jamás podrá imitar tu corazón. Viña del Mar fue el grito colectivo de respaldo. Aún con el corazón hecho pedazos, Miriam cantó su tema, El hombre que yo amo, con una intensidad emocional tan profunda que algunos aseguran que rompió en llanto tras bambalinas. Me rompió el alma, y con eso, mató todo lo que quedaba de nosotros. Con esa frase, entre lágrimas y sin filtros, Miriam Hernández puso fin a una historia que parecía eterna. Lo que comenzó como una sospecha de traición terminó siendo una cadena de humillaciones, silencios cobardes y heridas abiertas que, hasta hoy, siguen sangrando. Tras descubrir la relación de su esposo, Jorge Saint-Jean, con una fan obsesiva, y confirmar que usó su dinero para costearle cirugías estéticas para que se pareciera a ella, lo peor todavía estaba por llegar. Y no fue en la intimidad de su hogar donde Miriam vivió su peor momento, sino en público, frente a cámaras, fans y colegas. Una humillación que la dejó marcada, pero también más fuerte que nunca. Ocurrió en un evento privado, en Santiago de Chile, a finales del 2024. Era una gala benéfica donde Miriam fue invitada a cantar y ser reconocida por su trayectoria. Lo que ella no sabía era que Jorge también había sido invitado por los organizadores, sin consultarle, como parte de un reconocimiento a los grandes nombres de la música chilena. Y fue allí, frente a cientos de personas, donde Miriam vivió el episodio más cruel. Jorge llegó del brazo de Darling Gómez, la amante con la que había destruido su matrimonio. No solo eso, Darling llevaba un vestido similar al que Miriam había usado en su último videoclip, mismo peinado, y una actitud provocadora. Yo no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Pero me quedé ahí, de pie, como si el mundo se hubiera detenido. Fue una puñalada sin compasión, relató Miriam, días después, a su entorno más cercano. La escena fue brutal. Darling se presentó como la nueva pareja de Jorge ante otros invitados. Incluso tuvo la osadía de acercarse al camerino de Miriam, con una sonrisa fingida, a saludarla. Los testigos aseguran que Miriam se limitó a decir: no te acerques a mí. No eres bienvenida aquí. Darling respondió con una burla que remató el drama. No te preocupes, ahora entiendo por qué te dejó. Miriam no contestó. Se retiró por unos minutos, rompió en llanto, vomitó del impacto emocional, y volvió. Volvió a cantar, volvió a subir al escenario. Pero no era la misma. Cantó como si cada palabra le doliera. Fue la interpretación más desgarradora que le vi en años, comentó un productor que estuvo presente. 2 semanas después de ese evento, Miriam decidió hablar. Y no lo hizo por medio de entrevistas, ni con comunicados calculados. Lo hizo con un mensaje directo en sus redes, acompañado por una foto en blanco y negro. Jamás lo perdonaré, no por la infidelidad, por la humillación, por hacerme dudar de mí, por pisotear tantos años de amor. Yo no merecía eso, nadie lo merece. Ese mensaje alcanzó millones de visualizaciones en menos de 24 horas. La prensa lo replicó en toda Latinoamérica. Los fans inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo. Chile entera estaba del lado de Miriam. La reacción de Jorge, o la falta de ella. Frente a esa declaración, Jorge Saint-Jean guardó silencio absoluto. No desmintió, no aclaró, no pidió perdón. Solo días después, publicó una foto con Darling en un restaurante en Miami, con el texto: seguir adelante también es un acto de amor propio. El cinismo fue total. No solo no mostró arrepentimiento, sino que validó la traición con una narrativa de víctima. Para Miriam, fue la confirmación definitiva. Nunca me quiso, me necesitaba, y cuando ya no le serví, me cambió. Como se cambia una canción en la radio. Tras ese escándalo, Miriam no solo decidió cerrar esa etapa emocional. También rompió todo vínculo profesional con Jorge.
Lo demandó legalmente para recuperar el control de su catálogo musical, de sus ingresos y de su representación artística. Al mismo tiempo, su hijo asumió oficialmente el rol de manager y productor ejecutivo. Desde entonces, ha blindado completamente a su madre, limitando toda interacción con medios y colaborando solo con marcas y canales que respetan la historia real. Miriam, lejos de esconderse, comenzó a planear su renacer. Lanza nuevo álbum en 2025 con letras más maduras, más fuertes, más personales. Planea una gira con el lema, Renacer, que ya tiene fechas agotadas en Chile, México, Perú y Estados Unidos. Y prepara un documental exclusivo donde contará su verdad, sin ediciones ni censura. Hoy, Miriam Hernández ya no llora por Jorge. Ya no busca explicaciones. Ya no quiere perdón. No todo se puede perdonar. Hay traiciones que no merecen olvido. Solo distancia, escribió en una entrevista exclusiva que verá la luz este año. Ella se levanta no desde la venganza, sino desde la dignidad. Con más fuerza que nunca. Porque después de todo, una mujer que ha sido humillada y se levanta, es invencible. La vi temblar sobre el escenario, pero no era frío. Era dolor. Vi a Miriam romperse por dentro mientras todos aplaudían por fuera. Así lo describió un técnico del Festival de Viña del Mar 2025, el día en que Miriam Hernández se subió al escenario más importante de su país rota por dentro, devastada por la traición, la humillación pública y la pérdida del hombre al que entregó su vida. Pero también fue ese día, frente a miles de personas y millones de telespectadores, donde Chile presenció algo mucho más fuerte, una mujer que, aunque destrozada, decidió no caer. Ese 25 de febrero no fue un show más. Fue una declaración de guerra al dolor. Un acto de coraje absoluto. Miriam no fue solo una cantante esa noche, fue un símbolo de todas las mujeres que han sido traicionadas y silenciadas. Viña del Mar siempre fue especial para ella. Fue el lugar donde inició su carrera, donde recibió sus primeras gaviotas, donde lloró de alegría. Pero esta vez era diferente. Esta vez el llanto era por la traición. Por Jorge. Por Darling, por todo lo perdido. Horas antes del show, el ambiente era tenso. El equipo de producción notó que Miriam estaba más callada de lo normal, con el rostro serio, evitando cámaras y saludos. Su hijo, convertido ahora en su manager y protector, le pidió que cancelara. Pero ella se negó. No voy a dejar que me quiten esto también. Este escenario es mío. El hombre que yo amo, la canción que la quebró. Cuando el escenario se iluminó y el nombre de Miriam resonó en todo el anfiteatro, la ovación fue atronadora. Chile la recibió con cariño. Pero ella no sonreía, solo miraba al público, tragando saliva. Todo iba bien hasta que comenzó a cantar su emblemático tema, El hombre que yo amo. A los pocos segundos, su voz comenzó a quebrarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Y la emoción la venció. Los músicos bajaron el volumen. El público quedó en silencio. Miriam bajó la cabeza, respiró profundo, y siguió. Cantó con el alma rota, con la garganta apretada. Y al terminar la canción, rompió en llanto frente a todos. El momento fue tan real, tan crudo, que inmediatamente se viralizó. Las redes estallaron en apoyo. Algunos pensaron que era parte del show. Pero no, era dolor puro. Era Miriam rompiéndose frente a su país. Luego del tema, Miriam se acercó al micrófono y dijo, con la voz temblorosa: Esta canción, ya no me pertenece. Me la robaron, pero yo no voy a permitir que me roben mi voz. Porque aunque me jodan, yo sigo de pie. El público se levantó. Aplaudieron durante más de 2 minutos sin parar. Algunos lloraban. Las cámaras mostraron a mujeres en primera fila gritando: Te amamos, Miriam. No estás sola. Lo más doloroso fue saber que Jorge St. Jean había intentado ingresar al evento. Según fuentes cercanas al staff de seguridad, intentó entrar con un pase gestionado por un productor amigo, pero fue detenido en el acceso. Miriam lo sabía. Antes de subir al escenario, le dijeron: Jorge está intentando entrar, y ella respondió con firmeza: Que se quede afuera, como se quedó fuera de mi vida. Esa decisión no fue solo de dignidad, fue un acto de supervivencia emocional. Porque no podía volver a romperse ante sus ojos. No más. Al final del show, cuando recibió la gaviota de oro, un reconocimiento a su trayectoria, Miriam la alzó sin sonreír. La besó y susurró: Esto es por mí, por todo lo que aguanté en silencio.
No hubo palabras vacías, no hubo discursos artificiales, solo una mirada al cielo. Y lágrimas que caían sin pedir permiso. El presentador del festival, visiblemente conmovido, dijo al público: "Hoy hemos visto algo más que un espectáculo. Hemos sido testigos de la fuerza de una mujer que, a pesar de todo, sigue brillando". Y el público volvió a aplaudir. Esta vez no por la artista, por la mujer, por la valiente. Tras el show, Miriam se refugió en su camerino, donde lloró durante 40 minutos sin parar. Nadie la molestó, nadie la fotografió. Fue su espacio para sacar lo que había contenido por semanas. Su hijo la abrazó y le dijo: "Mamá, lo lograste. Chile te ama. No necesitas a nadie más". Ella solo respondió: "Lo necesitaba a él, pero ya no más". El renacimiento comienza aquí. Lo que pasó esa noche cambió todo. No solo para ella, para muchas. El hashtag #FuerzaMiriam fue tendencia en toda Latinoamérica. Celebridades, cantantes, periodistas, todas comenzaron a hablar. El tema ya no era solo un escándalo de farándula. Era una historia de dolor, traición y dignidad. Miriam, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo. Y desde ese día, su carrera tomó un rumbo diferente. Uno más libre, más auténtico, más fuerte. Viña del Mar fue el lugar donde Miriam Hernández perdió todo, y al mismo tiempo, recuperó lo único que realmente importa: su voz, su fuerza, su verdad. Quiso destruirme, pero no sabía que al romperme me estaba haciendo más fuerte. Con esas palabras, Miriam Hernández cerró una entrevista exclusiva que dejó al público sin aliento. No era la misma mujer que hace meses lloraba en silencio. Ahora hablaba con voz firme, mirada decidida y una energía que no venía del orgullo, sino del dolor convertido en fuego. Jorge Saint Jean la traicionó. La expuso, la ridiculizó, le robó la paz, el amor y hasta su imagen pública. Pero lo que no pudo quitarle fue su espíritu. Y eso fue justamente lo que ella usó para volverse imparable. Luego del Festival de Viña del Mar, Miriam desapareció por 2 meses. Sin redes, sin declaraciones, sin conciertos. Muchos pensaron que se había retirado, que no podía más, pero la realidad era otra: estaba planeando su regreso más poderoso. Renacer no solo fue el nombre de su nuevo álbum, fue el nombre de su plan. Grabado en secreto entre Argentina y México, este disco fue una catarsis musical, con letras que hablaban de abuso emocional, dignidad, venganza elegante y superación. Temas como "Duele pero no mata", "A mí no me destruyen" y "Tú te lo pierdes", rápidamente se volvieron himnos entre mujeres que habían vivido historias similares. Pero no se detuvo ahí. En paralelo, Miriam activó un equipo legal que demostró que Jorge había desviado fondos de contratos firmados a su nombre. El juicio fue silencioso pero letal. A inicios de abril de 2025, la justicia chilena falló a favor de ella. Recuperó el control total de su catálogo musical, sus regalías y todos los derechos de uso de su imagen. Eso significó una cosa: Jorge Saint Jean fue eliminado por completo de su carrera y de su vida. "No le debo nada, ni siquiera un recuerdo", dijo Miriam al salir del tribunal. Y mientras Miriam resurgía como ave fénix, Darling Gómez, la amante, desapareció del mapa. Según medios de farándula, Jorge terminó la relación a escondidas, y Darling, sin respaldo emocional ni económico, regresó a su país, donde ahora evita a la prensa. Una fuente cercana a ella reveló que intentó demandar a Jorge por promesas incumplidas, pero su caso fue rechazado. La misma mujer que destruyó una familia, acabó ignorada por el mismo hombre que le prometió un futuro juntos. Pero lo más fuerte fue lo que vendría después: el lanzamiento del documental Yo también me llamo Miriam. Un especial producido por una reconocida plataforma internacional, en el que Miriam narró, con detalles desgarradores, cada capítulo de su infierno personal. Sin filtros, sin proteger a nadie. Nombres, fechas, audios, documentos. Todo salió a la luz. La escena más poderosa del documental fue cuando mostró el vestidor donde descubrió los regalos de Jorge para Darling escondidos entre sus cosas. Estaban sus perfumes, su ropa, sus cartas, en mi casa. En mi habitación. Fue como morir despierta. Ese testimonio estremeció a millones. En pocas horas, el documental se convirtió en el más visto en toda Latinoamérica. La frase más repetida en redes fue: "Gracias, Miriam, nos diste voz a muchas".
Gracias al impacto mediático y social, Miriam fue invitada de honor a los premios Billboard 2025. Su discurso, transmitido en vivo, fue un cierre perfecto para esta historia. No me hicieron pedazos, me hicieron fuego, y ese fuego hoy lo uso para iluminar a las que aún no se atreven a hablar. Recibió el reconocimiento a trayectoria e impacto social de manos de una artista internacional que también sufrió violencia emocional. El momento fue histórico. La nueva era, yo decido. Hoy, Miriam no solo canta, también produce, dirige, escribe y protege a nuevas voces femeninas. Ha iniciado una fundación para mujeres víctimas de abuso silencioso en el mundo del espectáculo. Su lema es claro: yo decido cuándo callo, yo decido cuándo hablo, y yo decido con quién camino. Ella ya no es la mujer del hombre que amo, es la mujer que se ama a sí misma. Gracias por llegar hasta el final de esta historia que conmueve, inspira y deja una lección para todos. Miriam Hernández nos ha demostrado que no hay traición que pueda con una mujer decidida. Que cuando te rompen, puedes quedarte en los pedazos, o puedes arder y renacer. Desde LZ Documental te invitamos a compartir este video, dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque aún hay muchas verdades que merecen salir a la luz. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Jorge St. Jean se arrepiente hoy de haber traicionado a una leyenda? Déjanos tu comentario, nos leemos abajo.